¿Qué es la programación de computadoras? La programación de computadoras es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente de programas de una computadora. El código fuente es escrito en un lenguaje de programación. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado. El proceso de escribir código requiere frecuentemente conocimientos en varias áreas distintas, además del dominio del lenguaje a utilizar, algoritmos especializados y lógica formal. 5 ejemplos de lenguajes de programación. C. Es un lenguaje de programación que se encuentra enfocado a la creación de sistemas operativos. Su desarrollo se dio entre los años 1969 y 1972 como una eficiente sustitución de lenguajes de programación en computadoras como el antiguo lenguaje COBOL. De este lenguaje se derivan los lenguajes C# y C++ de versiones recientes. C# es una consecución de su antecesor, es decir, del lenguaje C. También es un lenguaje de programación que está enfocado a la creación de sistemas operativos. C++ es una versión más reciente derivada del lenguaje C. En él existen varios conceptos y mecanismos que mejoran la decodificación y creación de comandos. Por medio de este lenguaje es posible realizar compilaciones de programas construidos con el lenguaje C. COBOL es un lenguaje cuyo sistema se ideó en la década de los años 1960, como lenguaje compatible para los distintos sistemas informáticos existentes entonces. Java es tanto un lenguaje de programación como una plataforma o tecnología informática. Como lengua es utilizado tanto en equipos de cómputo, así como en otros dispositivos, siendo que es usado en varias arquitecturas computacionales como las Mac y la PC, siendo así que soportan la creación de aplicaciones en sistemas operativos tales como Android, Solaris, Unix, Linux, OS y Windows. Reseña histórica de lenguajes de programación. La historia de los lenguajes de programación comienza según la mayoría de los autores cuando Charles Babbage inventó su computadora en el año 1822. Él necesitó un lenguaje para poder comunicarse con la máquina. Los primeros lenguajes estaban muy unidos a la computadora y fueron creados para cada una de ellas. En 1942 se construyó la ENIAC, una computadora que se programaba con interruptores, y era preciso reescribir el sistema entero para cada nuevo programa. Era una escritura de lenguaje muy tedioso. Luego viene von Neumann, que en el año 1945 desarrolló una nueva técnica que establecía que las instrucciones complejas se deben utilizar para controlar el hardware simple, permitiendo que se pudiese reprogramar más rápidamente. En 1957, aparece el primero de los lenguajes de programación más importantes, el Fortran, de la fórmula Translation. Fue un lenguaje de alto nivel. De ahí en adelante ya comienzan a salir varios lenguajes importantes como Lisp, que fue diseñado para la investigación de la inteligencia artificial. Otro lenguaje es Pascal, que es usado para enseñar lenguaje de programación a los alumnos, etc. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Ha habido lenguajes que funcionan para alguna cosa específica y han tenido mucho éxito. Ventajas de la programación orientada a objetos. Las ventajas más importantes de la programación orientada a objetos son: reusabilidad. Cuando hemos diseñado adecuadamente las clases, se pueden usar en distintas partes del programa y en numerosos proyectos. Mantenibilidad. Debido a la sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender, pues nos permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo aquellos detalles más relevantes. Modificabilidad. La facilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos nos permite hacer modificaciones de una forma muy sencilla. Fiabilidad. Al dividir el problema en partes más pequeñas, podemos probarlas de manera independiente y aislar mucho más fácilmente los posibles errores que puedan surgir. ¿A qué se refiere el duck typing? Se conoce así por el estilo de tipificación dinámica de datos en que el conjunto actual de métodos y propiedades determina la validez semántica, en vez de que lo hagan la herencia de una clase en particular o la implementación de una interfaz específica. Se refiere a la tendencia de Ruby a centrarse menos en la clase de un objeto, y dar prioridad a su comportamiento, qué métodos se pueden usar, y qué operaciones se pueden hacer con él.
La versión 2015 de Visual Studio está en RC. Pero podemos avanzar que las nuevas características incorporadas al lenguaje son las siguientes. String Interpolation Null Conditional Member Access and Indexing Index Initializers Exception Filters Awaiting Catch and Finary Block Auto Property Initializers Rosling Compiler.